creemos en el misterio de la Santísima Trinidad tal como nos lo han dicho los concilios. Las tres personas divinas son iguales en dignidad. Las tres son coeternas. Bueno, coeterna es... Bueno, se puede usar para tres, creo, también. Las tres tienen igual poder. Y sin embargo, hoy Jesús, al hablar a los apóstoles, les ha dicho muchas cosas. Pero ha dicho una que es en lo que vamos a meditar en este sermón, que es: el Padre es mayor que yo. El Padre es mayor que yo. Podríamos hablar de todo el resto del Evangelio que hemos leído hoy, y son cosas que no resultarían dificultosas, pero todos los teólogos, al llegar a ese versículo, ¿por qué dice esto Jesús? Si precisamente desde el concilio de Nicea, Calcedonia, todos han insistido: tres personas, un solo Dios. Los tres, cada uno de ellos, es Dios. Los tres son un solo Dios. No se puede ser Dios un poco. O se es Dios o no se es Dios. No se puede ser un poco. No hay grados a la hora de ser Dios. La esencia de Dios es una. Esto ya lo descubrieron los filósofos griegos. ¿Por qué, si hay tanta insistencia, no solo de los concilios, sino de todos los grandes tratatistas, en decir: las tres personas, cada una de ellas es Dios? ¿Por qué dice eso Jesús? Bueno, hay dos cosas, de las muchas que se han dicho, que son verdad. Hay dos cosas que son verdad y que darían explicación a estas palabras de Jesús, pero hay más. Yo creo que aquí hay un misterio. La primera cosa es que el Padre es el que engendra y el Hijo es el que es engendrado. El Padre es aquel del que procede el Hijo por una generación eterna. Es decir, todo lo que tiene el Hijo lo ha recibido del Padre. El Hijo no tiene nada que no lo haya recibido del Padre. Esta no sería poca razón. Todo lo que es el Hijo se lo debe al Padre. La otra razón, que puede también quizás dar un poco de luz, es que Él está aquí en la forma de un siervo. Desde el momento en que se encarga, Él se reviste de una condición de criatura. Filipenses, capítulo 2, versículo 6, dice: el cual, Jesús, existiendo, se podría traducir también por subsistiendo, el verbo hiparjó significa ser, pero de un modo como comienzo, comenzar a ser, comenzar en la existencia. El cual, existiendo en la forma de Dios, morfeceu, en la forma de Dios, así lo dice Dios mismo en su palabra, aunque es un poco complicado, habría que pensarlo este tema a qué se refiere. Jesús, existiendo en la forma de Dios, no estimó como algo para ser agarrado el ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo. Esta es la traducción más literal que se puede hacer de esas palabras. O sea, la segunda persona, existiendo en la forma de Dios, se vació a sí mismo. No estimó como algo digno de ser agarrado, de ser tomado, de ser... agarrarse es el verbo que usa el literal griego, ser igual a Dios. Sino que se vació a sí mismo. Insisto, existiendo en la forma de Dios. Palabras misteriosas
Y continúa, tomando la forma de un siervo y siendo hecho a semejanza de los hombres. También esta es una buena explicación. Es decir, la segunda persona se vació a sí mismo. En ese sentido, el hombre, aunque sea Dios, que mira a los cielos, él está en forma de siervo. Estas dos razones ya bastarían, pero no deben bastar mucho, aun siendo verdad, cuando tantísimos teólogos han intentado volver a dar una explicación sobre este versículo. Hay otros temas que uno da una explicación y quedan zanjados y ya todo el mundo simplemente se limita a glosar esa explicación. Pero esto, todo el mundo que hemos leído las explicaciones, nos hemos quedado con la sensación de sí, pero debe haber algo más. Aquí hay un misterio más profundo. A esto hay que añadir una cosa. Siempre en el Antiguo Testamento se habla de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Queda muy claro quién es Dios. Y cuando llega Jesús, a pesar de lo que nos dicen los concilios, que es la verdad, las definiciones de los concilios son verdad, totalmente verdad. Pero sin embargo, el Hijo llama al Padre Dios. Rara vez le llama Padre. Casi siempre se refiere a Él como Dios. Y el Hijo es Dios. ¿Y por qué hace eso? Si hubiera dicho Dios Padre o siempre el Padre, todo sería más sencillo. Encima, para acabar de complicar esto, ahora dice, el Padre es mayor que yo. El Padre es mayor que yo. Literalmente eso dice en griego. Insisto, o se es Dios o no se es. Y la Biblia deja muy claro que el Hijo es Dios, todopoderoso. Hay milagros que se los pide al Padre, pero hay veces que actúa Él como Dios, directamente. Si vemos el Antiguo Testamento, una vez que queda muy claro quién es Yahvé, nos encontramos con algunos versículos que son muy llamativos, porque se habla del enviado de Yahvé. Enviado es la forma que se usa en hebreo para decir ángel. Y por eso la mayor parte de las traducciones suelen decir el ángel de Dios. Pero si miramos el significado más literal es el enviado de Yahvé, lo que se suele traducir en casi todas partes como el ángel de Dios. Cuando habla de ángeles, pues está claro, son ángeles, a veces en plural, a veces en singular. Pero hay unos cuantos versículos que son llamativos y que incluso yo mismo, antes de saber todo esto, me dejaron un poco diciendo, qué raro. Os digo solamente uno. En Éxodo, capítulo 3, comenzando por el versículo 2, dice, entonces el ángel de Yahvé, el enviado de Yahvé, se le apareció en llamas de fuego desde dentro de un arbusto. Moisés vio que aunque el arbusto estaba prendido en fuego, no se consumía. Bueno, no hay nada raro. Una manifestación de lo alto de un arbusto en que se está consumiendo. Y la palabra de Dios dice que era el enviado de Yahvé. El enviado de Yahvé. Bueno, no tiene mayor misterio. Un ángel que hace un hecho extraordinario. Pero en Éxodo 3:6, un poquito después, entonces sale una voz de ese arbusto y dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés ocultó su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Ha dicho en el versículo 2 del capítulo 3 que era el
enviado de Yahvé. Y ahora dice, yo soy el Dios de tu padre. Yo. Claro, yo recuerdo que cuando lo leí dije, qué raro. No le di más vueltas. Pero si vamos mirando en el Antiguo Testamento hay más ejemplos. Poquitos. Siempre que se dice ángel, es ángel. Pero hay unos pocos en que el ángel de Dios, el enviado de Yahvé, no está tan claro. Más bien da la sensación de que es Dios. Y sería merecedor de otro sermón. Y más cuando Dios, como dijo a través del profeta Isaías, dijo, yo soy el Señor. Este es mi nombre. Mi gloria la doy a nadie. Mi gloria la doy a nadie. Dios no comparte la gloria con nadie. Y sin embargo hay un puñado de versículos que no voy ahora aquí a dar porque merecen un sermón de por sí. A lo mejor mañana puede ser un buen tema. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, después de haber lanzado un buen número de dudas, de cuestiones, de interrogantes en este sermón, ¿con qué acabo? Pues mirad, yo ya llevo 21 años de sacerdote, pero a raíz de este versículo meditado esta semana pasada, el Padre es mayor que yo, con vuestra ayuda, el pueblo fiel con el que hemos meditado este texto, me he convencido de que las definiciones de los concilios son verdaderas. Un solo Dios, tres personas, los tres tienen pleno poder, coeternos, etcétera, etcétera. Sí, pero hay más. No está todo dicho en la Trinidad solo con eso. Lo que nos está mostrando esto, y si recogemos todos los versículos de la Trinidad a lo largo de todos los libros de la Biblia, es que hay un misterio mucho más grande. Es verdad que cada uno de ellos es Dios, y los tres juntos un solo Dios, es verdad. Pero eso no significa que sean tres personas completamente iguales, que solo se diferencian en que uno procede del otro. Al revés, si hay algo que parece decirnos la palabra de Dios, es que cada uno es verdaderamente diferente, que cada uno tiene un ser que le es propio, quizás hasta su psicología, su personalidad. No son tres completamente iguales que se diferencian solo en el origen. No. Al menos la Escritura lo que insiste precisamente es en la diferencia de cada uno. Y ya para empezar, que hay uno que es el primero, que hay uno que es el Padre, la fuente. No existió antes que la segunda persona, son coeternos. ¿Y qué le dio? Todo. Pero no significa que sea una fotocopia exacta, solamente que procede de la primera. Y este versículo, os aseguro, va a tener una repercusión incluso en mi vida espiritual. Porque en los años por venir, por lo menos hago propósito de mi oración, mi vivencia de la Trinidad, enfocarla más en términos bíblicos, de enfocarla más en la especificidad de cada persona, de imaginarlos más bajo los términos bíblicos, el carácter con que se dibuja a cada uno en los libros que él mismo ha inspirado. Hasta ahora, en el fondo me los imaginaba iguales, salvo distintos en su origen. Ahora no. Ahora me doy cuenta de que Jesús, que sabía que iba a haber esas definiciones del magisterio, es como si dijera, sí, todo está bien, pero hay más. Todo es correcto, pero no se acaba allí. Hay un misterio mucho más profundo.
Y Dios mismo en su sabiduría debió pensar quizás, me atrevo a hacer esta hipótesis, vamos a decir algo que sin trastocar las definiciones que va a haber en el futuro, les haga atisbar que aquí hay mucha más tela que cortar. Nada más, que todos nosotros profundicemos en este misterio de la Trinidad, que cada versículo de la Trinidad que encontremos nos demos cuenta de que es un tesoro acerca de lo que jamás podemos ver aquí en la tierra y que es la punta de un iceberg, la punta de algo que va mucho más allá de nuestro entendimiento y que la Trinidad es mucho, mucho más de lo que podamos ver en pinturas, de lo que pueda pintar un teólogo en un tratado. La riqueza de vida, la personalidad, la especificidad de cada uno. Cuanto más profundicemos en el diálogo con cada una de ellas, más quizás seremos introducidos en ese seno de la Trinidad, que es vida, que es tres personas que se aman. Que la Virgen María, que fue la que más se metió en ese misterio, nos ayude a ir por ese camino sin desviarnos y a ir por el camino de aferrarnos a la palabra, de vivir la oración cuanto más por el camino de la palabra, mejor.